Mateo Ramírez, un inmigrante salvadoreño recién llegado a Estados Unidos, enfrentó prejuicios velados y desconfianza en su primer trabajo como albañil en una gran obra. Aunque fue ignorado y ridiculizado por señalar un posible error en el proyecto, no se dejó abatir. Observador y experimentado, identificó fallas graves en el drenaje y en los cimientos que podrían comprometer toda la estructura. Cuando tuvo la oportunidad, aunque fuera solo un obrero, alertó a la directiva durante una inspección, y su predicción fue confirmada, evitando una pérdida millonaria. Sin título, sin estatus y sin necesidad de alzar la voz, Mateo conquistó respeto con dignidad, paciencia y verdad. Si esta historia te inspiró, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos reales de superación y coraje. Mateo Ramírez llegó a la obra antes de que saliera el sol. El viento frío de aquella mañana aún cortaba la piel, pero él apenas lo notaba. Estaba más concentrado en controlar la ansiedad que subía en su pecho. A cada paso, cargaba en su espalda una vieja mochila, de esas que ya tenían más remiendos que tela original, y dentro de ella, sus herramientas más fieles, una cinta métrica gastada, una pequeña caja de clavos, un nivel de burbuja que había sido de su padre y algunos tornillos sueltos. Era su primer trabajo registrado en Estados Unidos, y, aunque sabía que le esperaba trabajo pesado, también cargaba la silenciosa esperanza de que allí podría construir una vida más digna que la que dejó atrás en 1900. San Miguel, El Salvador. El movimiento en la obra empezaba despacio, con camiones estacionándose, motores ronroneando a lo lejos, y trabajadores acomodándose en sus puestos. Mateo procuró seguir el ritmo de los demás, atento a cada gesto, queriendo acertar incluso en los pequeños detalles, como dónde dejar la lonchera y cómo ubicarse en las filas de equipo. Pero no tardó en sentir las miradas de reojo de los más antiguos. Algunos disimulaban, otros intercambiaban bromas en voz baja que él fingía no entender, aunque cada palabra le pesaba en los hombros. El acento marcado, la ropa simple, la mochila gastada, todo en él parecía gritar que era él de afuera, y allí, eso parecía importar más que cualquier esfuerzo que estuviera dispuesto a hacer. A las 9 de la mañana, todos fueron convocados a una reunión improvisada cerca del contenedor de herramientas. Era para presentar los puntos críticos de la obra y repasar las tareas del día. El doctor Augusto, el ingeniero jefe, hablaba con una voz seca e impaciente, como si cada explicación fuera una obligación irritante. Mateo se quedó al fondo, escuchando con atención. Cuando el tema llegó al drenaje del terreno, algo le sonó extraño. Las explicaciones del ingeniero no coincidían con lo que sus ojos ya habían notado en los últimos días. La inclinación del terreno era mucho mayor de lo que el proyecto preveía, y si el agua de lluvia no se conducía correctamente, podría acumularse cerca de los cimientos. Era una cuestión básica para alguien que creció en terrenos irregulares como los de su ciudad natal. Mateo respiró hondo, dudó por un instante, y luego, con todo el respeto que pudo reunir, levantó la mano. La reunión quedó en silencio por un segundo, como si aquel gesto, viniendo de un inmigrante con inglés entrecortado, fuera casi una afrenta. Con voz baja, Mateo sugirió que quizás sería importante revisar el sistema de drenaje, ya que la inclinación del terreno parecía diferente de lo que indicaban los planos. La respuesta fue rápida y cortante, cargada de sarcasmo. El doctor Augusto soltó una risa breve, miró a los otros ingenieros y dijo: «Miren eso, tenemos un nuevo ingeniero salvadoreño entre nosotros. Alguien que le dé un diploma, por favor». Las risas se esparcieron. Mateo sintió el rostro arder, pero bajó la cabeza en silencio, jurándose a sí mismo que aquello no lo haría rendirse. El resto de la mañana pasó lentamente. Cada golpe de martillo, cada saco de cemento cargado parecía más pesado de lo normal. Mateo mantuvo el enfoque en el trabajo, ignorando las bromas que de vez en cuando surgían a sus espaldas. Sabía que para mucha gente allí bastaba un error suyo para reforzar todos los prejuicios que llevaban en silencio. Así que se concentró aún más. Observaba todo: el nivel de las paredes, la alineación de los bloques, el comportamiento del terreno.
Cargaba con el espíritu de quien aprendió a construir casas con sus propias manos, sin ingenieros ni planos, solo con el instinto de quien siente el suelo ceder bajo los pies si algo está mal. Durante el descanso, sentado a la sombra de un andamio, Mateo abrió su lonchera envuelta en un simple paño. Arroz, frijoles y un pequeño trozo de pollo, comida casera que él mismo preparaba en la pequeña habitación alquilada. Mientras comía, veía a los otros trabajadores en grupos, conversando y riendo, pero sabía que no era bienvenido en esos círculos. No era solo el idioma lo que lo separaba, era la mirada de quienes lo veían como alguien de segunda categoría. Aún así, no había rabia en su pecho. Había una especie de determinación silenciosa, una testaruda certeza de que, aunque invisible para la mayoría, él haría su trabajo mejor que muchos que estaban allí solo por el estatus. Al comenzar la tarde, Mateo fue trasladado a trabajar cerca de la base del nuevo bloque, un área aún en fase de estructuración. Fue allí donde notó algo que lo inquietó. Una de las columnas recién instaladas estaba levemente desalineada. No era algo evidente para quien mirara de lejos, pero para él que conocía el comportamiento del concreto y los efectos de una base mal nivelada, era una clara señal de alerta. Tomó su nivel de burbuja y comprobó 3 veces. La diferencia era sutil, pero real. Además, la tierra alrededor de la fundación comenzaba a encharcarse, incluso sin lluvia reciente, señal de que el drenaje subterráneo ya estaba fallando. No dijo nada en ese momento. Guardó la información. Seguiría observando. En días anteriores, ya había notado pequeñas grietas en los puntos de apoyo de las vigas de contención. Nadie parecía prestarle atención. El enfoque estaba en cumplir plazos, entregar etapas, mantener el cronograma. Y Mateo entendía la presión, pero también sabía lo que pasa cuando se empuja tierra mojada debajo de una estructura demasiado pesada. En San Miguel, había visto casas derrumbarse por mucho menos. A medida que avanzaba la tarde, fue mapeando mentalmente todos los puntos frágiles que encontraba. Incluso, esbozó algunos bocetos en su pequeño cuaderno, el mismo que usaba desde los tiempos en que ayudaba a su padre en obras. No era un plan, era una advertencia silenciosa, como si estuviera preparando pruebas para el día que todo pudiera colapsar. Cerca de las 4 de la tarde, hubo un alboroto inusual en la obra. La directiva de la constructora llegaría pronto para una visita técnica e inspección de rutina. El rumor se propagó rápidamente. Ingenieros limpiando cascos, encargados gritando órdenes, obreros siendo trasladados para mostrar servicio. Mateo fue enviado de regreso al sector donde había identificado los primeros signos de hundimiento del terreno. Al llegar, vio algo que le heló el estómago. Una de las pilas de la fundación estaba visiblemente más baja que al inicio de la mañana. No era una impresión. El terreno estaba cediendo. Era discreto, pero claro para quien sabía mirar. No dudó. Eso no podía esperar. Mateo buscó al encargado e intentó explicar, pero fue interrumpido. Antes de terminar la frase, «Quédate en tu lugar, Ramírez. Hoy es día de inspección. Nadie quiere oír historias de albañiles», dijo el hombre, irritado, sin siquiera mirarlo a los ojos. Mateo sintió una ola de frustración, pero respiró hondo. Sabía que no tenía tiempo que perder con el orgullo herido. La directiva llegó minutos después. 3 hombres de traje, acompañados por el doctor Augusto y otros ingenieros. Todos comenzaron a recorrer la obra, haciendo preguntas técnicas, tomando notas. Mateo los observaba de lejos, pero el malestar en su pecho crecía a cada minuto. Sabía que si callaba y algo ocurría, ya no podría culpar a nadie más, solo a él mismo, por haber visto y haberse callado. Cuando la comitiva se acercó al área crítica, Mateo tomó una decisión. Dejó la pala en el suelo, se limpió las manos en su propio overol y se dirigió al grupo. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Los albañiles no interrumpen a los ingenieros, mucho menos a los directores, pero no levantó la voz. Simplemente pidió permiso con su inglés entrecortado, señaló el suelo y dijo que allí había un problema serio. El doctor Augusto intentó cortar la situación de inmediato, con una sonrisa forzada.
Él otra vez debe querer un ascenso. Uno de los directores, sin embargo, hizo un gesto para que Mateo continuara. Y fue entonces que explicó, de forma directa, que el suelo estaba cediendo, que el drenaje estaba fallando, y que si lo ignoraban, la base de la estructura no resistiría la próxima lluvia fuerte. El silencio que se formó fue incómodo. Uno de los ingenieros de la directiva pidió verificar el lugar. Usaron el propio nivel del equipo y confirmaron. Había efectivamente un desnivel, y el hundimiento del suelo ya comprometía la base. Ordenaron excavar un tramo al lado, y encontraron la tubería de drenaje completamente obstruida. El agua acumulada estaba saturando la tierra, exactamente como Mateo había previsto. La inspección cambió de tono. De repente, el inmigrante invisible se volvió el centro de atención, no por adulación sino por urgencia. La verdad que insistió en ver, incluso siendo ignorado, ahora estaba ante todos, y ya no había forma de negarlo. El doctor Augusto intentó reaccionar. Dijo que el problema era puntual, que sería fácilmente resuelto con correcciones mínimas. Pero uno de los directores lo interrumpió con una pregunta directa. ¿Por qué esto no fue detectado antes? El ingeniero titubeó. Intentó justificarse con la prisa del cronograma y la presión del equipo, pero la explicación sonó débil. Otro director señaló a Mateo y preguntó, ¿hace cuánto trabaja aquí? Al saber que era su primer mes en la obra, las miradas se volvieron más serias. Un inmigrante recién llegado, sin título estadounidense, había notado lo que todo un cuerpo técnico había pasado por alto. La incomodidad del doctor Augusto era evidente, no solo por el error, sino por haber ridiculizado públicamente a quien salvó la obra de un desastre. Mateo permaneció de pie, algo incómodo, sin saber qué hacer con las manos. No parecía cómodo con la atención ni con los elogios que empezaron a surgir allí mismo, en medio de la obra. Uno de los directores le agradeció directamente y dijo, «Salvaste una inversión millonaria. Suerte la nuestra que no te quedaste callado». Él solo respondió con una tímida inclinación de cabeza y un «Thank you, sir», sin levantar el mentón. El respeto que había construido con esfuerzo silencioso ahora se mostraba ante todos, no como un premio, sino como consecuencia inevitable de su integridad. Por primera vez, las risas dieron lugar al reconocimiento. Incluso aquellos que antes se burlaban de él, ahora bajaban la mirada al pasar cerca. Después de que terminó la inspección, el movimiento en la obra cambió completamente. El área afectada fue aislada, y nuevas mediciones comenzaron de inmediato. El doctor Augusto pasó el resto de la tarde callado, con el semblante cerrado y evitando cruzar la mirada con Mateo. No hubo disculpa, ni reconocimiento, directo, solo silencio. Ese tipo de silencio que lleva vergüenza. Para Mateo, eso decía lo suficiente. No esperaba aplausos, ni mucho menos una gran retribución. Desde el principio, solo quería ser tratado con dignidad. Y en ese momento, aunque fuera por obligación, el ambiente comenzaba a verlo de otra forma. Cuando terminó la jornada, Mateo se lavó las manos en el lavabo colectivo y se preparó para irse. Uno de los directores lo alcanzó en la puerta y le preguntó si alguna vez había trabajado en supervisión técnica. Mateo respondió que no, que había aprendido todo con su padre desde los 12 años, en las construcciones de El Salvador. El hombre simplemente asintió, anotó algo en su celular y dijo, «Estate atento, Mateo. Podríamos hablar mejor en los próximos días». Él agradeció sin hacerse ilusiones. Sabía que las promesas no pagaban el alquiler, pero también sabía que, por primera vez, su nombre estaba siendo recordado por algo más que su acento. En el camino de regreso a casa, Mateo tomó el autobús como siempre. Se sentó cerca de la ventana, con la mochila en el regazo, mirando pasar la ciudad. No era alguien que se dejara llevar por la euforia. Por dentro, sentía alivio, una extraña sensación de ligereza mezclada con cansancio, no solo físico, emocional. Durante semanas había cargado el peso de la invisibilidad y la desconfianza. Ese día, había probado algo importante, que incluso un albañil con inglés precario y ropa sencilla podía ver lo que muchos ingenieros ignoraban, y que su voz, por más ahogada que fuera,
todavía podía tener peso, si se usaba con verdad. Al llegar a su pequeño departamento, entró despacio, dejó la mochila en un rincón y se sentó en el pequeño colchón apoyado en la pared. Miró el techo unos segundos y luego sonrió para sí mismo, casi sin querer. No había nadie allí para compartir la victoria, pero tampoco lo necesitaba. Aquello era solo suyo. El respeto que conquistó en ese sitio de construcción no llegó con atajos, ni con gritos. Llegó con paciencia, con trabajo hecho en silencio y con el coraje de no callar cuando más importaba. Esa noche, Mateo durmió más temprano de lo habitual, y por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, durmió en paz. Al día siguiente, nada parecía muy diferente a simple vista. El polvo de la obra, el ruido de las máquinas, los mismos rostros de siempre, pero había un detalle sutil que solo quien ha sufrido desprecio logra notar. Las miradas habían cambiado. Ya no eran de burla ni de superioridad. Eran miradas de respeto, todavía contenidas, pero presentes. Uno de los albañiles más antiguos pasó junto a Mateo y le dio una leve palmada en el hombro. Otro le ofreció café, y por primera vez, nadie se rió cuando habló algo con acento. El doctor Augusto pasó cerca rápidamente sin mirarlo. Quizá nunca dijera nada, quizá nunca cambiara, pero allí, entre concreto y grava, Mateo había conquistado algo más firme que cualquier estructura. Espacio. La historia de Mateo Ramírez no se convirtió en noticia, ni le trajo una promoción inmediata, pero en ese pequeño universo de la construcción civil, un inmigrante salvadoreño demostró que la competencia y la dignidad no hablan con el acento del origen, hablan con el carácter. No necesitó gritar, ni pelear por reconocimiento. Le bastó hacer lo correcto, incluso cuando parecía inútil. Y así, con los pies firmes en el suelo y el corazón limpio, Mateo siguió construyendo, ladrillo a ladrillo, espacio a espacio, no solo edificios, sino el respeto que él y tantos como él siempre merecieron.